Muy buenas tardes a todos. Queremos dar unos pequeños minutos antes de comenzar este webinar para darle tiempo a que se sumen todos los invitados que están considerados el día de hoy. Así que en unos minutitos más vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Muy buenas tardes. A nombre de la Red Futuro Técnico Arica y Parinacota y del Terminal Puerto Arica, agradecemos la participación de todos quienes se encuentran conectados y les damos una cordial bienvenida a nuestro tercer webinar del ciclo Empresa y Formación Técnico Profesional con la charla Una mirada preventiva. Este ciclo es parte de una alianza entre nuestra Red Futuro Técnico Arica y Parinacota y Terminal Puerto Arica, la que refleja el gran compromiso del sector privado de la región por participar de estas instancias de vinculación que permiten contribuir a mejorar la formación técnico-profesional de la región. Hoy nos convoca un tema transversal a diversos sectores productivos y que sabemos es de gran interés para ustedes, como lo es la seguridad. Pero en esta oportunidad lo abordaremos desde un enfoque particular de cultura preventiva o cultura de seguridad, donde la actitud y los valores de las personas juegan un rol fundamental.
Antes de comenzar con nuestro webinar y tal como lo hemos hecho en cada uno de nuestros encuentros, recuerden que contamos con una sección de preguntas ubicada en la parte inferior de sus pantallas, en las que podrán dejarnos sus inquietudes y sus consultas, y en nuestro último bloque intentaremos responder a cada una de ellas con la ayuda de nuestro expositor del día de hoy. Y para tener esta mirada más amplia, integral y efectiva de la cultura preventiva, nos acompaña esta tarde Eduardo Díaz. Eduardo es coordinador senior en Ambiente, Salud y Seguridad del Terminal Puerto Arica. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y estamos atentos a lo que nos tienes que contar sobre esta especial mirada de la seguridad. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes y agradecer la instancia de poder compartir con ustedes desde mi experiencia esta mirada preventiva. La verdad que cuando me consultaron qué nombre o qué título le íbamos a poner a la presentación, lo pensé un poco y bueno, le quise poner este título, ¿cierto? Porque, y como lo vamos a ir viendo un poco más adelante en la presentación, las empresas el día de hoy requieren trabajadores que estén realmente comprometidos con la seguridad, ¿ya? No basta, ¿cierto?, cumplir con lo que son las leyes, las normas. Lo que tenemos que hacer es ir un poquito más allá, ¿cierto?, en poder ir mejorando esta cultura en seguridad, ¿ya? Tal como lo comentaba, mi nombre es Eduardo Díaz, yo soy coordinador senior en Ambiente, Seguridad y Salud del Terminal Puerto Arica. Así que para comenzar esta presentación, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, aquí les quiero, bueno, la idea, ¿cierto?, de esta presentación es poder terminar de convencerlos, ¿cierto?, de que es importante hacer seguridad o hacer prevención en todo lo que hacemos, ¿ya? Y aquí hay una pequeña muestra de por qué es importante hacer prevención o por qué es importante hacer seguridad dentro de cualquier empresa, en cualquier rubro. Tal como decía la presentadora, ¿cierto? Esto es un tema transversal para toda empresa. Entonces, y el más importante, yo creo que el de los principales temas es el tema social, ¿ya? Y ahí hay una pequeña estadística que dice que al año, ¿ya?, tenemos más de 500.000 accidentes relacionados con el trabajo. De estos 500.000 accidentes, hay 3.000 personas que pierden una parte del cuerpo de estos accidentes. Y tenemos al año también 500 muertes. ¿Qué significa eso? De que hay 500 familias que de alguna forma se ven afectados, ¿cierto? Se ve mermado, digamos, su principal ingreso, por así decirlo. Entonces, hay familias, ¿cierto?, hijos que están estudiando, que tienen que dejar los estudios por aportar económicamente a la familia. Mujeres, ¿cierto?, que son madres, también tienen que volcarse al campo laboral, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, estas 500 familias se ven afectadas por este accidente. Entonces, pienso yo que el tema social, ¿cierto?, es un poco el más relevante, ¿cierto?, de estos cuatro conceptos, ¿ya? Por otro lado, tenemos un tema económico, ¿ya? Obviamente, si tenemos más accidentes dentro de una empresa, si nos vemos afectados por algún tipo de demanda, etcétera, o pagar algún tipo de multa, obviamente también se va a ver afectado el tema económico de la empresa. Por otro lado, tenemos un tema legal. Hay leyes, normas en Chile que son bien tajantes en temas de seguridad y que exigen cierta base para empezar a trabajar en temas de seguridad. Y por otro lado, como sale aquí, tenemos la competitividad. Entonces, obviamente, hay inversionistas, ¿cierto?, que también se fijan, ¿cierto?, en el rendimiento en temas de seguridad en una empresa, ¿ya? Muchos hablan de que sus productos, ¿cierto?, sus servicios estén manchados con sangre, un poco un término de decir, ¿cierto?, de que han tenido muchos accidentes. Entonces, estos cuatro conceptos, pienso yo que son los más importantes y son un pilar fundamental en temas de seguridad, ¿ya?
Vamos a hacer un pequeño refresh, ¿cierto?, de lo que de lo que esta ley o esta norma. Yo sé que quizás algunos ya la manejan, pero no está de más poder compartirlo. Y como les decía, esto es la línea base, ¿ya? Nosotros como un poco también contar la experiencia del puerto. También fue difícil poder implantar o poder mejorar lo que son temas de seguridad o de cultura de seguridad, ¿ya? Entonces, tenemos esta ley que es la ley 16.744, que fue fundada en febrero del año 68, en donde todas las leyes y normas que estaban establecidas antes de esta ley, ¿cierto?, ocurrió un accidente, casi la mayoría de las veces culpaban al trabajador, casi siempre era el responsable el trabajador. Entonces, una vez que se fundó esta ley, que fue el año 68, ¿cierto?, hacia adelante, nació esta palabra prevención o esta invitación a hacer gestión preventiva, ¿ya? Entonces, como le iba diciendo, en cada empresa es súper importante cumplir las leyes, las normas, ¿cierto? Pero hoy en día no es suficiente, ¿ya? Lo que sí, ¿cierto?, es una base para de ahí empezar a trabajar en temas de seguridad o de cultura en seguridad, ¿cierto? Esta ley tiene 5 objetivos. Primeramente es prevenir, ¿ya? Como les decía, las antiguas leyes solamente ocurría el accidente y empezaba a aplicar. Esta no, esta se aplica antes de que ocurra un accidente. Entonces, por eso nació esta palabra prevenir, como dice ahí, con el propósito de evitar que ocurra el accidente o se contraiga un tipo de enfermedad profesional. Por otro lado, tenemos como objetivo curar, ¿cierto? Estas son todas las prestaciones médicas, las licencias, todo lo que tenga que ver con la recuperación de la persona, ya sea el traslado, prótesis, etcétera. Todo lo que tenga que ver con tratamiento médico va en este objetivo. También tenemos el objetivo de indemnizar. De aquí van las prestaciones económicas o pecuniarias, como se dice, en donde ocurrió un accidente o se contraiga un tipo de enfermedad, también entra en un tipo de evaluación y según su nivel digamos, de accidente, ¿cierto?, es la prestación que se entrega. Por otro lado, tenemos rehabilitar, ¿cierto?, y también reeducar. Por ejemplo, si tenemos un accidente en que yo, no sé, me fracturo el pie, por ejemplo, y me toca volver a mi trabajo, y obviamente el doctor quizás me dice que una prescripción médica, que yo no puedo mantenerme de pie por mucho tiempo, y mi trabajo principalmente era ese. Obviamente la empresa está en la obligación de reubicarme, ¿cierto?, en otro puesto de trabajo y de educarme también a cómo desempeñar ese trabajo. Entonces, es por eso la importancia de poder hacer cumplir, ¿cierto?, estas normas y estas leyes dentro de la empresa. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, los 5 objetivos de la ley. Obviamente, podemos después en el chat, ¿cierto?, poder ir viendo algunos tipos de consultas en relación a esto. Por otro lado, tenemos lo que son las contingencias que cubre esta ley. Ahí tenemos al profesor, ¿cierto?, mostrando estas 3 contingencias. Primeramente tenemos los accidentes del trabajo, ¿ya? También tenemos las enfermedades profesionales y los accidentes de trayecto. Estas son las 3 contingencias que cubren esta ley, ¿ya? Voy a explicar brevemente algunos puntos importantes de cada concepto. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un accidente del trabajo. Como dice aquí, esto está textual de la ley, es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Si se dan cuenta, hay palabras que están subrayadas con negrilla, que sí o sí tienen que estar dentro de esta definición. Por ejemplo, tiene que haber una lesión. O sea, un accidente tiene que producir una lesión, ¿cierto?, para que sea considerado accidente del trabajo. Y habla que es a causa o con ocasión. Si bien la ley es esta diferencia, pero eso no significa o no le quita su característica de accidente del trabajo, pero sí hace esta pequeña diferencia que sea a causa con ocasión. Y pongo un ejemplo, si yo en mi empresa estoy encargado del aseo y en un rato, obviamente voy al baño, ¿cierto?, mis necesidades básicas, y dentro de este baño tengo un accidente, a pesar que también es considerado accidente del trabajo, pero en este caso sería con ocasión, ¿cierto?, porque
no hay una causa directa entre lo que yo hago o mi contrato o lo que tengo que hacer en relación al accidente. No así, si yo estoy barriendo un pasillo, por ejemplo, sufro una caída, ahí, ¿cierto?, sería a causa del trabajo porque hay una relación directa, ¿cierto?, con el accidente o con lo que yo hago. Y finalmente que produzca una incapacidad o muerte. Obviamente la incapacidad se puede dividir, ¿cierto?, en incapacidad temporal e incapacidades permanentes, y la muerte finalmente ahí, bueno, ahí lamentablemente no hay mucho que hacer. Otra contingencia que les comenté al inicio son las enfermedades profesionales. Dice, es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Y se dan cuenta, en la definición habla de que tiene que haber una relación directa entre la enfermedad y el trabajo que haga la persona. Por ejemplo, si yo trabajo en una biblioteca y tengo pérdida auditiva, obviamente esa enfermedad, ¿cierto?, que es la hipoacusia, no me la causé por ese trabajo. No así una persona que trabaje en una sala de motobombas, por ejemplo, donde hay ruidos todo el rato, ¿cierto?, todo el día, ruidos bastante fuertes. Claro, ahí, ¿cierto?, se puede relacionar el trabajo con su enfermedad. Y ahí sí podría ser catalogada como una enfermedad profesional. El decreto 109 enumera todas las enfermedades profesionales, ¿ya? Y este decreto es revisado cada 3 años. Y si yo, por ejemplo, Eduardo Díaz, trabajo en una empresa X, contraigo una enfermedad que no está dentro de este listado, pero yo estoy convencido, ¿cierto?, y creo firmemente que esa enfermedad me la produje mi trabajo, tengo la instancia, ¿cierto?, de poder hacer mi descargo, ¿ya? Y obviamente, si el médico tratante me diagnostica que esa enfermedad finalmente fue causada en forma directa por mi trabajo, debe ser, ¿cierto?, recapacitado el tema y debe ser inscrita, ¿cierto?, esta enfermedad en este listado. Por eso es revisado cada 3 años. Por otro lado, tenemos los accidentes de trayecto, ¿ya? Dice aquí, son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo y viceversa, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre 2 lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Bueno, si yo vivo, no sé, en una comuna, por ejemplo, en Santiago, en la Florida, y trabajo en Santiago Centro, y tomo una locomoción, ¿cierto?, que me pasea por otras comunas, me da unas vueltas, ¿cierto?, por algunos lados, y finalmente me deja en mi trabajo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tengo un accidente, no sé, tomo la locomoción, ¿cierto?, en el 25 de la Florida, y tengo el accidente en una comuna, Maipú, por ejemplo, y la micro, ¿cierto?, el conductor colisiona con otro bus, y producto de eso yo sufro una lesión? Claro, igual es considerado accidente de trayecto porque, a pesar que dice directo, no significa que sea en línea recta, sino que no tenga intervenciones. A eso se refiere con que sea directo. Un poco para entender, ¿cierto?, el por qué ocurren los accidentes. Aquí tenemos, ¿cierto?, en la columna del medio, el contacto, ¿cierto?, donde se produce el accidente. Pero ¿por qué se produce el accidente, ¿cierto? Vamos un poquito más atrás, ¿ya? Siempre va a estar relacionado con 2 grandes grupos, que son las acciones inseguras, obviamente, que cometen las personas, y las condiciones inseguras. Ahí está nuestro 80-20, que llamamos. El 80%, ¿cierto?, muchas veces de las malas decisiones que tomamos las personas, y el 20% de alguna condición que esté en el ambiente de trabajo, que produzca un accidente. Entonces, ustedes saben que hacemos, una vez que ocurre un accidente, hacemos una investigación del accidente justamente para determinar cuáles fueron las causas básicas, ¿ya? Y dónde poner, ¿cierto?, algunas medidas preventivas que nos van a evitar que se vuelva a repetir este accidente. Entonces, como les digo y vuelvo a repetir, siempre van a estar originadas primeramente en acciones inseguras y las condiciones inseguras. Principalmente las acciones inseguras es ahí donde la empresa, ¿cierto?, en especial el puerto de Arica, ha puesto bastante ojo y varios programas, ¿cierto?, dirigidos a eso, a mejorar las conductas de las personas. Y es precisamente el contexto, digamos, de esta presentación, ¿ya? No los quise marear mucho con lo que son las normas y las leyes, porque
son importantes, como le decía, sí, son importantes, pero principalmente, y para nosotros los prevencionistas también hemos tenido que ir cambiando un poco o mutando un poco la forma de trabajar, en donde tenemos que confeccionar, ¿cierto?, o crear procesos donde las personas estén al centro, o la vida está al centro. Y aquí, por ejemplo, tenemos la curva, ¿cierto?, esta se llama la curva de Bradley, en donde habla de varios estados o varias condiciones, ¿cierto?, que presenta el ser humano o el trabajador, por ejemplo, en donde habla, por ejemplo, en la primera casilla, habla de un estado reactivo. ¿Ya? Como dice ahí, son los instintos naturales, ¿cierto? El ser humano también tiene instintos naturales donde se pone a resguardo frente a ciertos riesgos. En este reactivo dice seguridad por instinto natural, o sea, estamos en la base de lo que es la seguridad o la prevención. Dice el cumplimiento de la meta, seguridad delegada a gerente de seguridad, falta de participación de la administración, o sea, la seguridad, ¿cierto?, se habla solamente en niveles altos, digamos, de la organización, ¿ya? Voy a adelantar todo ahí. Por otro lado, ¿cierto?, como dije, tenemos el tema reactivo, ¿cierto?, es donde tenemos las normas, tenemos los procedimientos, no los cuidamos, ¿cierto?, si es que no está el supervisor encima, si no está el prevencionista, si no está el jefe mirando, no cumplimos el procedimiento, ¿cierto? Y obviamente ahí nos podemos exponer y finalmente los podemos accidentar. El segundo estado es el estado dependiente. Dice, hay un compromiso de la dirección, condición para el empleo, hay un miedo, hay disciplina. Obviamente, y pasa mucho, ¿cierto? Si hay un accidente, uno piensa que lo van a castigar, ¿cierto? Que lo van a sancionar, etcétera. Y no debe ser así. Hay roles, ¿cierto? Hay procedimientos, supervisor de calidad, valor grupal, hay entrenamiento. Entonces, de ahí, ¿cierto? Estos dos estados, dice, sigo las reglas porque tengo que seguirlas. O sea, no hay un convencimiento de las personas en por qué es importante cumplir los procedimientos. Entonces, habla, ¿cierto?, de motivación externa. Toda esta motivación que yo tengo que cumplir no forma parte de mí, sino que es algo que se me ha impuesto. Y estas son las reglas, los procedimientos, como les decía, los protocolos, el control y la supervisión, ¿cierto? Si hay un control fuerte o una supervisión fuerte, hay menos accidentes, ¿cierto? Esos son los primeros estados, lo que son los instintos, ¿cierto? El reactivo, perdón, y el dependiente, ¿ya? Hay que tener bastante claro esto porque en la lámina siguiente vamos a hacer una pequeña dinámica para que podamos ir un poquito soltando el tema, ¿cierto? Y poder participar y también meternos en este tema, porque como les decía, actualmente las empresas, su enfoque en seguridad, ¿cierto? Obviamente va a ser muy avanzado entre la etapa, ¿cierto?, independiente o la etapa interdependiente inclusive. Entonces, explicar un poco la etapa o la fase independiente, ¿cierto? Dice, hay normas, compromiso y conocimiento de gran alcance. O sea, ya me voy entendiendo, ¿cierto?, por qué es importante seguir un procedimiento, por qué es importante cuidarme. Dice, hay internalización, ¿cierto? Ya hacemos campañas, ¿cierto?, en el cuidado de las personas, etcétera. Cuidado de sí mismo, prácticas, hábitos. Ya hay hábitos, ¿cierto?, en tema de seguridad. Reconocimiento individual, o sea, yo ya me estoy cuidando, ¿cierto?, porque me estoy metiendo en el tema de seguridad y sé que es importante el tema de seguridad, ¿ya? Y bueno, y uno siempre escucha que la seguridad o la prevención es lo más importante. La verdad que no es lo más importante. La seguridad y la prevención tienen que ser parte, ¿cierto?, de todo lo que hacemos en el día a día. O sea, si yo, por ejemplo, iba, por ejemplo, a algún restaurante, ¿cierto?, siempre sentarme, ¿cierto?, quizás en algún lugar de fácil acceso, ¿cierto?, que los pasillos, por ejemplo, no estén obstruidos, ver, ¿cierto?, si hay salidas de emergencia, no sé, si voy al supermercado, ¿cierto?, me estaciono aculatado, etcétera. Ya uno, ¿cierto?, debe ir, ¿cierto?, internalizando el tema de seguridad. Y finalmente tenemos el estado de interdependiente. Ya dice, se conforma ayudando a los demás, ¿cierto? Guardan de los demás colaboradores del grupo,
cuidar de los demás, el orgullo de la organización. O sea, ahí, ¿cierto? Ya hay un concepto elevado, ¿cierto? De lo que es la seguridad. O sea, no basta con cuidarme yo mismo, ¿cierto? Sino que también cuido a mi equipo de trabajo o cuido a mi compañero, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Como dice abajito, sigo las reglas porque estoy convencido. Me cuido y cuido a mi colega, ¿ya? Entonces, obviamente, como le decía, en el puerto de Arica tampoco fue, o no es fácil, ¿cierto?, meter a los trabajadores el tema de la cultura en seguridad, ¿ya? En el puerto se ha avanzado bastante, sí, pero obviamente este es un camino, o sea, no es que yo el día de mañana, ¿cierto?, voy a llegar a estado interdependiente, no, o sea, si yo me subo, ¿cierto?, a esta micro, como se dice, es un camino constante, ¿cierto?, una lucha constante con el ser humano, porque obviamente nosotros como en nuestro instinto, ¿cierto?, somos inseguros, nos exponemos más de la cuenta, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿cierto? El estado reactivo, el estado dependiente, el estado independiente y el estado interdependiente, ¿ya? Entonces, ahora para poder participar un poquito en este tema, yo les voy a pedir, ¿cierto?, que ingresen a esta página, ¿cierto?, que es www.menti.com, ¿ya? Y puedan ingresar este código, ¿ya? Ahí donde, aquí está el celular, ¿cierto? Ingresen ese código donde obviamente se lo solicita, ¿ya? Una vez que estemos en esta página, vamos a ver una pregunta que dice, ¿en qué nivel de cultura crees tú que te encuentras? Entonces, es un poco relacionado a lo que vimos anteriormente. Si yo soy reactivo, ¿cierto? Soy dependiente, independiente o interdependiente. ¿En cuál de esta etapa, ¿cierto?, creo yo que me encuentro personalmente, obviamente, ¿cierto? Entonces, les voy a dar un par de segundos, ¿cierto?, para que se puedan conectar ahí a través de esa página y poder ingresar este código. Yo creo que estamos todos listos, ¿cierto? Voy a entrar entonces a la página para empezar a ver o a interactuar con los resultados que estamos teniendo. ¿Ves lo que estoy proyectando, cierto? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, ahí ya tenemos, ¿cierto?, 13 respuestas. De los cuales el 38% dice que es independiente, el 8% dice que es dependiente y el 23% dice que es reactivo y el 31% es interdependiente. Wow, estamos bien, ¿eh? Sí, bueno, obviamente la idea de esto, ¿cierto?, es poder hacer un análisis personal, ¿cierto?, de qué estado me encuentro. Y la verdad que quedo bien satisfecho, ¿cierto?, con esto, porque hay otras personas, ¿cierto?, que se consideran interdependientes, o sea, tienen el concepto muy arraigado, ¿cierto?, el tema de seguridad, o sea, como decía ahí la presentación, me cuido yo, ¿cierto?, y también cuido a mi compañero o mi equipo de trabajo.
Entonces, es muy bueno, muy positivo, y como les decía, las empresas hoy en día están buscando personas que tengan una base en temas de cultura en seguridad. Esa es como la palabra, porque, claro, las leyes, como les decía, son importantes, pero hay donde buscarlas, ¿cierto? Hay bastantes métodos, ¿cierto?, de poder encontrar, pero la cultura en seguridad, eso sí que es, ¿cierto?, realmente valioso, ¿ya? Entonces, los felicito. Aquí hay hartas personas que están en el estado independiente y el estado interdependiente. Y los que se encontraron entre reactivo y dependiente, obviamente, a mejorar, ¿cierto? Y se agradece igual la sinceridad, pero no es malo tampoco. O sea, lo importante es este primer paso, ¿cierto?, en reconocer en qué estado me encuentro para poder ir trabajando y poder ir avanzando y enseñando y transmitiendo también, porque es aquí, ¿cierto?, donde la enseñanza, ¿cierto?, la base que tienen estos chicos que finalmente van a ingresar a este mundo laboral es súper importante, ¿ya? Así que vamos a continuar con la presentación. Igual les agradezco haber participado y la sinceridad, y ojalá que haya ese compromiso, ¿cierto?, para poder seguir trabajando en esto. Bueno, comentamos, ¿cierto?, un poco qué es lo que es, ¿cierto?, la ley 16.744, ¿cierto?, cuáles son los objetivos, cuáles son las contingencias que cubre. Vimos también el modelo de causalidad, vimos también la curva de Bradley, ¿cierto? Yo creo que todo eso, ¿cierto?, nos viene justamente a esto, a darle, ¿cierto?, la real importancia de las personas, perdón, en la organización o cualquier empresa. El valor humano, ¿cierto?, es lo más importante. Y les quiero mostrar un poquito esto porque encuentro que es súper importante para poder contextualizar también la idea. Aquí hay una pequeña línea de tiempo, ¿cierto?, donde habla aquí un poco la primera etapa de la era agrícola, ¿cierto? Ahí, ¿cierto?, la gente se dedicaba mucho a trabajar la tierra, ¿cierto? Más que nada a eso, ¿cierto?, poder trabajar, ¿cierto?, a poder hacer hartas cosas. Después pasamos al área industrial, ¿cierto?, donde hubieron inventos, la gente se preocupaba mucho de crear máquinas, de crear equipos, de fabricar cosas, ¿ya? Pero obviamente después del terminar, ¿cierto?, el siglo XX o los años 50, inició, ¿cierto?, este gran mundo de la civilización del conocimiento. Apareció la primera computadora, ¿cierto? Apareció el Internet también, mucha información. Entonces, de esas dos primeras eras, ¿cierto?, lo que es la era agrícola y la era industrial, las personas, como les decía, se dedicaban mucho a hacer cosas, ¿cierto?, a fabricar, ¿cierto?, a hacer. Pero lamentablemente no se preocuparon del ser primero, ¿ya? Entonces, y ahí, ¿cierto?, un poco el match, ¿cierto?, que hago con el tema de seguridad. Nos preocupamos, ¿cierto?, la empresa de hacer un buen servicio, de hacer un buen producto, de fabricar buenos procesos, etcétera, pero las personas también son importantes, ¿ya? Entonces, es ahí, ¿cierto?, donde también los líderes juegan un rol súper importante en esta etapa, digamos, en donde después de las dos primeras etapas, ¿cierto?, la idea es poder tener líderes o trabajadores en la empresa que sean mucho más empáticos, que conozcan, ¿cierto?, a su compañero, que conozcan a su subalterno, por así decirlo, o la persona que están a cargo, en por qué se exponen más de la cuenta, el por qué se arriesgan, ¿cierto?, si ya conocen el procedimiento, por qué se arriesgan más allá, o por qué cumplen el procedimiento cuando está el supervisor, ¿cierto?, se va a hacer un informe, el trabajador o los trabajadores quedan solos, y ahí empieza, ¿cierto?, la chacota y no cumplen lo que tienen que hacer. Entonces, la idea, ¿cierto?, y lo principal es crear procesos, ¿cierto?, en donde las personas sean primero, o sea, se autoconvenzan, ¿cierto?, de que la seguridad es importante, que la seguridad tiene que ser parte de todo lo que hacemos, y estemos, ¿cierto?, en la etapa de independencia o de interdependencia. O sea,
Y todos estos procedimientos, las matrices de riesgo, ¿cierto? Todo lo que ocupamos los prevencionistas, ¿cierto? En materia de seguridad, todas estas herramientas preventivas, precisamente vienen, ¿cierto?, del área industrial. O sea, son cosas que sirven, ¿sí? Pero obviamente ya hay que ir enfocándonos, ¿cierto? E ir planificándonos en eso, en que crear el proceso de que las personas estén en el centro y que la vida esté en el centro y lo más importante sean ellos. Entonces, de ahí, ¿cierto?, de que la persona esté convencida de eso, obviamente se va a empezar a mostrar, ¿cierto?, empezar, ¿cierto?, a mostrar la seguridad y no tanto, ¿cierto?, cuando esté el supervisor, ¿cierto?, si él lo dejan solo, él sigue cumpliendo su procedimiento como corresponde. Si no están las condiciones, él, ¿cierto?, levanta la mano y dice que no puede seguir trabajando, etc. Entonces, un poco contextualizar, ¿cierto?, con esta pequeña línea de tiempo en eso, en la importancia, ¿cierto?, del primero ser y después hacer. Bueno, yo creo que ya conocen bastante esta pirámide, ¿cierto?, en donde básicamente quiero mostrar que la seguridad también es una necesidad básica, ¿ya? Si las personas o los trabajadores se sienten seguros, ¿ya? Van a empezar también a trabajar mucho mejor, a producir, ¿cierto?, como debiese ser, ¿ya? Entonces, es por eso que es tan importante, ¿cierto?, el tema de la seguridad, ¿ya? Bueno, quiero proponerle otra dinámica en donde les voy a pedir que nuevamente ingresen a esta página www.menti.com, ¿ya? Y ingresen ese código, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Miren, si se dan cuenta, yo sé que esta herramienta quizás la han ocupado en otra instancia o en otro contexto, pero aquí yo le puse la rueda de la seguridad, ¿ya? En donde hay un par de preguntas, ¿cierto? O conceptos donde yo tengo que nivelar o hacer un análisis, ¿cierto? ¿En qué nivel estoy? Del 1 al 7, ¿ya? Por ejemplo, ¿soy un referente en seguridad? O sea, no sé, si dicen, oye, sí, el Eduardo, él realmente, si quería saber de seguridad, habla con él. O me toman, ¿cierto?, como un referente en temas de seguridad, tanto en mi casa como en mi trabajo, o mi grupo, digamos, mi grupo, ¿cierto?, de amigos, ¿ya? ¿Soy un referente, soy un ejemplo en seguridad para ellos? El otro concepto dice, enseño a mi familia a prevenir peligro, o sea, y esto va muy de la mano, ¿cierto?, con el tema de seguridad también, en donde, no sé, yo le enseño a mi familia, a mis hijos, por ejemplo, a evitar los lugares que no tengan mucha iluminación, que no estén muy concurridos, ¿cierto? Evitar transitar por lugares donde ellos se puedan exponer a algún tipo de riesgo. No sé, si tienen que hacer alguna actividad, por ejemplo, que dejen el teléfono, que llamen, ¿cierto?, que llegaron bien, que tengan un teléfono de contacto, etcétera. Entonces la pregunta ahí, yo le enseño a mi familia, ¿cierto?, a mis hijos, a mi esposa, a poder mirar preventivamente. Y la tercera dice, tengo reglas de seguridad en mi casa. O sea, también, o sea, si llaman por teléfono y preguntan, oye, ¿está tu papá? Y le dicen, lo llaman del banco, por ejemplo, no, dice que no está. Entonces, ahí, ¿cierto? Hay un tema de no dar información, ¿ya? De que si voy con vacaciones, por ejemplo, dejo la casa encargada, dejo la luz prendida afuera, no sé, reglas de seguridad, ¿cierto?, tanto para la casa en sí como para los integrantes de la familia. Después dice, respeto las normas de seguridad fuera de mi trabajo. Obviamente no sacamos nada, ¿cierto?, con ser realmente preventivos, como se dice, en mi trabajo, ¿cierto? Si después cuando me voy manejando mi vehículo particular, me voy hablando por teléfono y manejando. O sea, no se condice para nada, ¿cierto?, una cosa con la otra. O no uso cinturón de seguridad, conduzco a exceso de velocidad, etcétera. ¿Ya? Dice, entonces, ver, ¿cierto?, si yo realmente respeto las normas de seguridad fuera de mi trabajo.
Y la última pregunta dice, ¿ejerzo el liderazgo valiente cuando veo una desviación de seguridad? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, veo a un primo o a un familiar que está cambiando una ampolleta, por ejemplo, y arriba de la mesa pone una silla, y arriba de esa silla él se sube, ¿cierto?, a sacar la ampolleta y más encima la luz no está cortada. Yo ejerzo el liderazgo valiente, le digo, oye, te ayudo, te sostengo la silla, no sé, te corto la luz, oye, eso no está bien. La idea, ¿cierto?, es no mirar para el lado, como se dice, sino que si yo veo una acción insegura, corregirla en el momento o ayudar a corregirla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta dinámica? Es poder, un poco parecida a la otra, pero hacer un análisis muy para adentro, ¿cierto? Y ver en qué rango, ¿cierto? Del 1 al 7 me encuentro en cada una de estas preguntas, ¿ya? Entonces, primeramente, soy un referente en seguridad, enseño a mi familia a prevenir peligro, tengo reglas de seguridad en mi casa, respeto las normas de seguridad fuera de mi trabajo y finalmente ejerzo el liderazgo valiente cuando veo una desviación en seguridad. Entonces, la idea, ¿cierto?, como les digo, es poder responder este cuestionario, esta encuesta en esta página. Yo voy a ingresar ahora, yo creo que ya tienen que haber varias respuestas. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿cierto? Dice, soy un referente de seguridad, tengo un 5,6, o sea, ya estoy ¿cierto?, más de la media. Después dice, enseño a mi familia a prevenir peligros, también, 5,9, está bien. Tengo reglas de seguridad en mi casa, hay un 5,7, ya, muy bien. Y respeto las normas de seguridad fuera del trabajo, excelente. Ejerzo el liderazgo valiente cuando veo una desviación de seguridad, ahí tenemos 4,8. O sea, ¿qué significa eso? Que obviamente debemos empezar o comprometernos en poder empezar a trabajar en eso, en que el liderazgo, ¿cierto?, es súper importante y en especial, o pongo el ejemplo del puerto de Arica, nosotros impulsamos mucho lo que es el liderazgo valiente y siempre pongo un ejemplo y digo, usted como trabajador, porque hacemos la inducción de seguridad, usted como trabajador está en su derecho de que si ve al gerente general manejando su camioneta y hablando por teléfono celular, usted lo puede detener y decirle, ¿cierto?, y manifestarle la acción insegura que está cometiendo. Entonces, algunos quedan para adentro y dicen, sí, ¿puedo hacerlo? Por supuesto. En esta empresa, ¿cierto?, el liderazgo valiente es fundamental y usted está en la obligación inclusive de hacerlo. Y así también viceversa. O sea, si a él, ¿cierto?, un compañero de trabajo lo detecta que está haciendo una mala práctica, tiene que detenerlo, tiene que hacer un análisis del riesgo en ese momento y poder mejorar. Entonces, y eso va de lleno, ¿cierto?, a lo que es cultura de seguridad, a mejorar, ¿cierto?, que son las conductas de las personas. Entonces, el compromiso, ¿cierto?, por este lado también es mejorar, ¿cierto?, el liderazgo que yo pueda ejercer sobre las otras personas, ya sea compañeros de trabajo, inclusive uno va en la calle, por ejemplo, y no sé, va a una escalera como de 4 metros y una persona arriba pintando en el último escalón, oye, también puede quizá ejercer el liderazgo, quizá afuera un poco se puede ganar un par de leadas, pero bueno, es parte del liderazgo que también hay que ir ejerciendo, ¿cierto? Porque esto no es tan solo un problema del puerto de Arica, no es tan solo un problema, ¿cierto?, de alguna empresa X, es un problema, ¿cierto?, o una mejora que tenemos que hacer a nivel nacional, a nivel mundial quizás, en donde tenemos que ir mejorando, ¿cierto?, en temas de cultura en seguridad y obviamente yo creo que nadie se quiere accidentar en su trabajo. Nadie se levanta diciendo, oye, hoy día va a tener un accidente, voy a perder un dedo. No, yo creo que pasan, ¿cierto?, porque muchas veces estamos pensando en otras cosas, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo y por eso tomamos malas decisiones,
¿Ya? Voy a continuar con la presentación, ya estamos terminando. Ahí está. Ya para finalizar, tengo aquí una pequeña pensamiento, por así decirlo, ¿cierto? Donde Carl Jung, ¿cierto? Que es un doctor de psiquiatría, ¿cierto? Tiene varios libros, ¿cierto? Y uno de estos mensajes dice: hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. ¿Ya? Un poco dejar este mensaje un poco para reflexionar, ¿cierto? Y muy relacionado con la dinámica que hicimos, muy relacionado con la segunda parte de la presentación, en donde lo más importante dentro de una empresa o dentro de una organización son las personas, ¿ya? Las leyes hay que cumplirlas, sí, pero son una base para el tema de cultura en seguridad. Hay que ir planificando, hay que ir pensando, ¿cierto? Ir mucho más allá y en esta mirada preventiva, ¿cierto? Como el título de la presentación, en donde les quiero dejar eso, les quiero dejar ese compromiso, ¿cierto? De que ustedes también son partícipes, ¿cierto? De que desde la base de estos chicos, ¿cierto? Y chicas que ingresan, ¿cierto? A estudiar, se les pueda dar esta base en temas de cultura y seguridad y no lleguen de cero a las empresas, porque como les decía, la empresa igual es importante este tema de la cultura en seguridad. Así que doy por finalizado esta presentación. Agradecer mucho, ¿cierto? Esta instancia y ojalá, ¿cierto? Se pueda repetir y ir generando más instancias de conversación, sobre todo temas de cultura en seguridad. ¿Ya? ¿Puede cerrar esto? Muchas gracias. Ahí estamos. El cierre. Ahí. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, yo sí lo escucho. Perfecto. Bueno, entonces, como somos también el comienzo de la actividad, vamos a dar el paso ahora a las preguntas que nos enviaron nuestros participantes. Vamos a comenzar con una gran pregunta que dice así: ¿qué recomendaciones daría en cuanto a la prevención y seguridad para los establecimientos educacionales técnico-profesional, donde los estudiantes aprenden utilizando herramientas que pueden ser riesgosas si no son bien utilizadas? ¿Qué nos dices al respecto de eso, Eduardo? Muy buena pregunta. De hecho, yo trabajé en un colegio de prevencionista, pero no era técnico, sino que era científico humanista. Estuve alrededor de un año trabajando. Pero obviamente yo creo que una herramienta muy importante que puedan utilizar los profesores, ¿cierto? Los líderes de estos establecimientos es lo que llamamos el ART, ¿cierto? O análisis de riesgo en el trabajo, ¿ya? Yo después les voy a dejar un correo, ¿ya? Donde ellos quizás puedan tomar contacto y yo les pueda compartir herramientas que utilizamos actualmente en la industria y que les puedan servir también a ellos en la sala de clases, quizás en un taller, por ejemplo, en una salida de terreno, en donde ellos en conjunto con los alumnos puedan hacer su análisis de trabajo, ¿ya? En donde puedan identificar las etapas del trabajo o lo que van a hacer, ¿cierto? Segundo, identificar cuáles son los peligros, los riesgos que voy a estar expuesto y finalmente cuáles van a ser las medidas de control. Entonces, esta herramienta que son la ART, ¿cierto? Que es en análisis de riesgo en el trabajo, se puede aplicar para cualquier cosa. Si yo voy a cambiar, por ejemplo, quedo en pana, por ejemplo, y tengo que cambiar la rueda de mi vehículo, puedo hacer un análisis de riesgo en el trabajo, puedo establecer medidas de control y eso obviamente va a evitar finalmente que me exponga más de lo necesario. Así que yo creo que como respuesta para esa pregunta, es poder, desde ya, ¿cierto? De la base, poder hacer este análisis con el trabajo, y ahí lo vamos acostumbrando, ¿cierto? A los alumnos a hacer su análisis mental, ¿ya? En otros países, la verdad, en Europa, por ejemplo, no se hacen, o la RT se hace mental. Aquí nosotros en Chile todavía estamos ahí haciendo la RT con un lápiz, ¿cierto? Pero la idea es poder llegar, ¿cierto? Y uno antes de hacer un trabajo o cualquier actividad, haga su análisis de riesgo
identifique cuáles son los posibles peligros y establezca también medidas de control. Perfecto, muchas gracias. También por aquí tenemos otra pregunta de Emma Vázquez, que dice, hay gente a la que le molesta que alguien ejerza el liderazgo valiente. ¿Cómo se puede desarrollar evitando que esto ocurra? Sí, bueno, pongo el ejemplo en el puerto, bueno, siempre han dicho que el portuario es chor y todo el tema, ¿cierto? Entonces, sí, ha costado mucho, cuesta mucho el tema del liderazgo, y obviamente va a depender de la forma que uno lo haga también, pues si también, si uno ejerce el liderazgo quizás en forma prepotente o de mala forma, obviamente la recepción va a ser mala. Pero si uno, ¿cierto?, ejerce un liderazgo haciendo entender a la persona que yo lo estoy haciendo por su cuidado, ¿cierto?, que lo estoy haciendo por él, tenemos menos posibilidades, ¿cierto?, de que tengamos una mala recepción, ¿ya? No estoy diciendo que no va a tener una mala recepción en todas, sino que va a tener menos posibilidades. Obviamente este es un tema difícil, a nadie le gusta que le digan cómo tiene que hacer su trabajo, sobre todo gente experimentada. Hay gente, ¿cierto?, en el puerto, por ejemplo, que lleva, no sé, 40, 50 años trabajando y que venga alguien, no sé, quizás más joven o una prevencionista o alguien y le diga que su trabajo, que tiene que mejorarlo, ¿cierto?, que en tema de seguridad, obviamente, se complica, pero es parte de, ¿cierto?, es parte del liderazgo y, bueno, ojalá que podamos entender esa parte, sobre todo el que recibe, digamos, o recepciona la mejora, digamos. Perfecto. Y otra pregunta más, que también es muy importante. Como país, ¿cómo estamos en relación a la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo? ¿Hay estándares internacionales para medir la seguridad y la prevención? Sí, bueno, de hecho, nosotros siempre nos estamos midiendo en el puerto con otros puertos, ¿cierto?, del mundo y no estamos tan mal encaminados como se dice, ¿ya? Estamos, ¿cierto?, en una media, digamos, en donde nos mantenemos ni muy abajo, ¿cierto?, ni tampoco muy sobresalientes. Pero pienso, y de acuerdo a todas las estadísticas que hemos revisado en temas de accidentabilidad del rubro, ¿cierto?, del puerto, no estamos mal, estamos dentro de la media, como le digo, nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero estamos bien encaminados. Yo siento que estamos bien, siento que obviamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir haciendo esta alianza, ¿cierto?, en temas de seguridad y en temas del cuidado a las personas. Así que eso. Cada vez se le va dando más importancia, entonces eso es bueno también, pues tenerlo más presente que en otros tiempos, digamos. Y Sí. justamente en esa misma línea nos preguntan, ya que el tema de la prevención y la seguridad en una sociedad es en gran medida una cuestión cultural de hábitos y entendiendo eso se comprende que es un proceso complejo aumentar la cultura preventiva de la empresa o el trabajo. En este contexto, ¿considera que sería positivo que la prevención se trabaje desde temprana edad en los colegios, desde el currículum educativo? Gran pregunta. Sí. No, estoy, pero totalmente de acuerdo con eso. Yo pienso que alguien un menor, por ejemplo, ingrese, no sé, a los cursos más básicos, ¿cierto? Ya se le empiece a trabajar en temas de cultura y cultura de seguridad. Yo cuando estaba en el colegio, por ejemplo, siempre fui parte de la brigada escolar, fui parte de la brigada de tránsito que había antes. Pero claro, uno muchas veces, o el menor, ¿cierto?, trata de enseñarse esto a los papás, pero también los papás realmente cometemos errores en donde, por ejemplo, no sé, vamos a cruzar, ¿cierto?, por un paso, no un paso habilitado, por ejemplo, y el niño nos dice, papá, pero por ahí no tenemos que cruzar, o sea, tenemos que cruzar por aquí, por el paso de cebra. Entonces, ahí ya, claro, ahí uno también tiene que hacer, ¿cierto?, su mejora en ir incentivando también al menor a respetar, ¿cierto?, lo que son las leyes y las normas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que pienso que debiese ser parte de los ramos, quizás, el tema preventivo, el tema de cultura en seguridad. Pienso que con eso mejoraríamos muchísimo la cultura en este país
en el mundo, yo creo. Así que, no, súper bien. Yo creo que si fuese así, sería genial. Sí, totalmente. Yo creo que es necesario, además que, como bien tú dices, no es solamente un aspecto que se ve en la parte laboral, sino que abarca todo en la vida diaria, todo es importante, así que ya estamos avanzando en temas de seguridad y es importante. Sí, Emma sí. Vázquez agradece mucho la respuesta y dice que el carisma y el tono respetuoso es fundamental. Por Y por supuesto. su parte, Rafael Godoy Galleguillos nos dice, muy buena la presentación, felicitaciones a don Eduardo Díaz. Así que ahí están muy contentos también nuestros visitantes hoy día en este webinar. Así que creo que ya no tenemos más preguntas y con esto ya estaríamos cerrando el tema de las consultas que nos enviaron a la sección de las preguntas. Así que nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias por tu respuesta, por la dinámica presentación y tan importante para nuestros liceos técnicos que hoy en día, como bien tú dices, es un tema que tenemos que seguir desarrollándolo hasta que ya se haga normal y lo tengamos muy consciente también el poder tener la cultura de prevención. Así que, bueno, te agradecemos nuevamente y a nuestros participantes en este webinar les contamos que se va a desplegar un link en el chat con una pequeña encuesta que les agradecemos muchísimo, la pueden responder. El link se va a generar en un ratito más, así que para que lo puedan tener presente ahí y la puedan responder. Bueno, de esta manera estamos dando fin al webinar Una mirada preventiva, pero antes de despedirnos también queremos que dado el alto interés de ustedes y de todos quienes han participado de cada una de las charlas de este ciclo junto a Terminal Puerto Rica, hemos decidido extender el ciclo con 2 nuevas charlas de administración y operaciones portuarias. Próximamente estaremos en contacto con ustedes para informarles sobre estos 2 nuevos encuentros. Ahora nos despedimos y nuevamente les deseamos muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación igual, ¿eh? Gracias a ti, Eduardo.